de la unidad de informática de la facultad. Pudimos ver los accesos para el material para el examen. Entonces, en efecto, ya tengo todos los correos de ustedes. Si tuviera algún problema con alguno de los documentos que me enviaron, pues yo estaría comunicándome directamente con ustedes si es que no lo obtengo del archivo. Pero hasta ahorita todo está bien, así que por eso no vamos a repetir la prueba. Esa era la información, porque hoy les puse un mensaje informándoles que por los problemas en el archivo no se había podido revisar la evaluación, pero hasta el momento todo está bastante bien, así que, les repito, yo les estaré informando. Las 4 siguientes unidades que tenemos que desarrollar tienen contenido bastante extenso. Si ustedes pueden ya acceder al documento que tienen subido en el Classroom, se van a dar cuenta que solo esta unidad tiene un poquito más del doble, poco más del doble, del contenido de la unidad 1 y de la 2. Así que yo les pediría, ahora el documento que ustedes están recibiendo es completo, tienen los 12 temas que nosotros vamos a desarrollar en esta unidad. Así que de verdad se los voy a insistir cada vez que inicie la clase y la termine, por favor lean. Este material en particular tiene desarrollados los 12 temas en base a 3 libros. Ustedes van a encontrar ahí desarrollo de Vladimiro Naranjo Mesa, del doctor Villegas Lara y también de Pereira Orozco y Richter. Jugué con los temas en lo que ellos desarrollan y en lo que es atingente a cada uno de los desarrollos. Así que, insisto, tienen un resumen con lo extenso que sea, a diferencia de las otras 2 unidades, es un resumen de los textos de cómo ellos los desarrollan. Luego van a tener el resumen de ese resumen a través de la presentación. Y necesito también, porque ahora ya nos estamos adentrando al estudio directo del texto constitucional, ya con el desarrollo de la unidad que empezamos el día de hoy, que es la referente a la teoría de la Constitución. Ya nosotros vamos a tener que tener a la mano nuestra Constitución para poder ir haciendo apuntes, para poder ir haciendo revisiones. Yo estoy evaluando el trabajo que vamos a hacer en esta unidad para poder llenar el contenido, es bastante. Entonces, lo que quiero es que uno de los puntos de la unidad número 4 los podamos desarrollar en un trabajo. La facultad permite dentro del programa que la nota de este segundo parcial lo podamos dividir entre el examen y el trabajo que les voy a poner. Así que no sé, antes de empezar con la unidad número 3 sobre la teoría de la Constitución y sus nociones generales, ¿tienen alguna duda hasta este momento? Para mí es muy importante recibir retroalimentación de ustedes, porque obviamente pues no tenemos esta interacción personal. Así que quisiera saber si alguien tiene alguna observación. Acá me pide la palabra Scarlett Salazar. Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe solo con una pregunta. El tema Sí. del neoconstitucionalismo, ¿lo vamos a tomar para la segunda evaluación, o sea, el segundo parcial, o la segunda evaluación va a tratar a partir del tema de la teoría de la Constitución? Vamos a empezar a partir de la unidad 3 para evaluar 3 y 4. Son 6 unidades y en la final 5 y 6 y vamos a desarrollar un trabajo. Yo creo que de pronto en la evaluación final podemos hacer una compilación de lo que ya hemos ido leyendo. Final es un desarrollo, ¿verdad? Vamos desde lo mínimo para ir evolucionando. La plataforma permite, ustedes pudieron ver, el examen era en exceso fácil, el contenido también era mínimo. Entonces, la plataforma permite que hagamos evaluaciones como las que ustedes tuvieron, que hace la vida también un poco más fácil para el docente, por el tema de la calificación. No es nada del otro mundo. A mí sería genial que pudiéramos tener una clase presencial, pero para desarrollar la Constitución, para poder leer el texto constitucional y trabajarlo más a nivel de experiencia profesional en cuanto a la Constitución, pero obviamente por el tema programático tenemos que agotar todo el contenido doctrinario. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Ok.
Insisto, el contenido de esta unidad es un poquito más cargado porque tiene muchos más temas. Esta en particular vamos a desarrollar en ella 12 temas. Vamos a trabajar la definición de la Constitución, el poder constituyente y los poderes constituidos, la supremacía constitucional, la estructura del texto constitucional. Ojo, esto en términos generales, hablando de las constituciones en general, va a haber una unidad específica para que hagamos todo este desarrollo específicamente con la Constitución de Guatemala. Así que lo ideal es que a partir de ahorita que nosotros empezamos a desarrollar esta unidad, ustedes puedan empezar a familiarizarse con ella. Conforme vayamos desarrollando la temática, pues ustedes puedan ir revisando su constitución y les repito, hacer anotaciones, apuntes, e ir estudiando todos los puntos que nosotros vamos a ir conversando. Vamos a ver, como les repito, la estructura de la Constitución, el contenido de la Constitución, su clasificación, las funciones, la interpretación, que creo que es uno de los temas en los que tal vez nos vayamos a detener por lo que implica la interpretación constitucional, con sus reglas y sus métodos y los antecedentes de los mecanismos de interpretación constitucional. Vamos a desarrollar también los medios de la defensa de la Constitución, la reforma de la Constitución, lo que en la doctrina se le llama el crisis del constitucionalismo. Yo no lo califico así, ya ustedes van a ver por qué, que son los estados de excepción que regula la Constitución, y con eso, por favor, al ladito de la Constitución, su ley de orden público, porque a eso se refiere básicamente y vamos a conversar también sobre los tratados internacionales y la Constitución. Si todos van revisando ahí su texto, van a darse cuenta que yo lo que le di en este momento fue lectura de los temas que están ahí desarrollados, ¿verdad? Nada de lo que yo les vaya a evaluar está fuera del contenido que yo les envío. Les he pedido que compren los libros porque creo que es importante que ustedes lean más, pero lo que ustedes están recibiendo en este texto es todo lo que yo les voy a poner a la hora de la evaluación. Así que no nos vamos a preocupar por eso. Es exactamente como lo hicimos con el primer examen parcial. Entonces, empezamos con el desarrollo de esta unidad. Aquí están los 12 temas que les comento, que forman parte del contenido de la unidad. Por favor, empiecen a leerlos, por favor. Empiecen a familiarizarse con su Constitución Política de la República de Guatemala y con las normas que desde el inicio de la cátedra yo les pedí que ustedes fueran teniendo para ir enriqueciendo, pues obviamente, las lecturas que tengan de todo el contenido. Vamos a iniciar primero por la definición de la Constitución y por una noción de lo que significa el texto o la palabra Constitución. Y pues en realidad ustedes van a encontrar una serie de definiciones y solo con que tomen el diccionario jurídico van a ver una serie de definiciones sobre la palabra Constitución. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar a la definición jurídica. No les extrañe también que de pronto en una definición jurídica ustedes vayan a encontrar mucho contenido político o contenido sociológico e incluso contenido histórico para tener una definición de lo que es la palabra constitución. Uno puede decir la constitución de una familia, la constitución de una empresa. Por acá nos tenemos que ir específicamente a lo que implica un texto constitucional desde la perspectiva de los estados, desde la perspectiva del tema jurídico, que es lo que le da nacimiento a un estado desde sus bases jurídicas. Que por favor puede leer lo que está en pantalla sobre la noción de constitución. Por favor. El término constitución es un sentido más general y extensivo, designa la esencia, las calidades de algo o de alguien, diferenciándolas de las demás especies. En este sentido, todo lo imaginable tiene una constitución. Los hombres, los animales, los objetos inanimados
para intentar con posibilidades de éxito la determinación de su sentido específico. Resulta ineludible ubicar el término dentro del recinto de lo político, con particular referencia a la Constitución del Estado. Debe entonces especificarse que cuando se habla de la Constitución de un Estado, necesariamente ha de dársele un calificativo, el de política, para distinguirla de las demás especies de constitución, distinguirla, perdón. De las demás especies de la Constitución. Vean, hay particularidades dentro de todos los estados que conforman el orbe sobre cómo estructuran su sistema político y su sistema jurídico. Actualmente, para el año 2022, todavía no se tiene establecido un número definido de países por su reconocimiento a través de las Naciones Unidas. Se dice que hay 197 países reconocidos por las Naciones Unidas, pero a eso se le tendría que sumar el reconocimiento de Kosovo y Taiwán. Hay algunos que dicen que son solo 193 miembros como estados soberanos, pero incluyen a dos más que son estados observadores en las Naciones Unidas. Ellos son el Vaticano y Palestina. ¿Por qué les hago referencia a la cantidad de países que son hoy por hoy reconocidos? Miren lo que está pasando ahorita en el conflicto en Asia, en esa línea que está entre Asia y Europa, con Rusia y Ucrania, que tiene mucho que ver con el reconocimiento que tienen los países que formaron parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, luego que se hace la decisión de esta estructura federativa. Y todo se circunscribe a los reconocimientos que tienen de los distintos estados y de sus sistemas de organización, entre otros. Amén de diferencias en cuanto a sus territorios, al reconocimiento de organizaciones internacionales, que ahora, como ustedes, si alguno ha visto o ha leído, que tiene que ver sobre la integración que va a tener o que se pretende tener de Ucrania a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué referencia al tema de los países? Porque es interesante si vamos a revisar de los hasta hoy 197 reconocidos, incluyendo a Kosovo, a Taiwán, e incluyendo a los estados que son observadores, como les decía, Palestina y el Vaticano, que tienen su sistema reconocido dentro de un texto constitucional, para que ustedes vean lo importante y trascendental que fueron los movimientos que estudiamos en las clases pasadas sobre lo que ocurrió en los Estados Unidos con la guerra de los Estados Unidos, lo que ocurrió con la Revolución Francesa, y cómo a partir del liberalismo, del constitucionalismo clásico, ese influjo que vemos en los sistemas políticos de los países alrededor del mundo fueron tales que ahora todos los países tienen un texto constitucional con sus bemoles y sus características particulares, que son las que vamos a ir desarrollando, y que surge a partir precisamente de estos movimientos, cómo se dan dentro del constitucionalismo social y cómo cada país se va adaptando a los diferentes matices que tenemos dentro de esas dos corrientes. Es interesante ir viendo, yo les comento, por ejemplo, el caso del Estado de Israel, que está desarrollado en el documento que ustedes tienen, y para los que quieran ir a leerlo. Israel es un estado bien interesante y por eso es que están permanentemente ahí en conflicto con Palestina, porque es un estado que nace a partir de un reconocimiento que hacen las Naciones Unidas, como parte del movimiento sionista. Israel es uno de los países del mundo que para el día de hoy no tiene constitución. Ellos, dentro del movimiento sionista y dentro de este reconocimiento que le dan las Naciones Unidas, uno de los mandatos que tiene el documento de reconocimiento del Estado de Israel es la urgencia de la creación de un texto constitucional que señale todas sus características como Estado, ¿verdad? Lo que incluso ya vimos también, reconocimiento de un territorio, de su población, de su sistema jurídico. Pero para el día de hoy, y por todo este hervidero político que se vive en la región de Palestina y de Israel,
pues tenemos un país que no tiene un texto constitucional. Lo que ellos manejan son como documentos que son cartas fundamentales, como el símil de lo que tiene en Inglaterra, pero en realidad son normas fundamentales, pero no contienen un texto. O, como vemos también a Inglaterra, que para el día de hoy ellos no tienen un texto constitucional como el diseño que nosotros conocemos, con todo y los antecedentes tan fuertes que representa el derecho anglo en los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, Inglaterra no tiene un texto constitucional. Esa es la referencia general en cuanto a la noción del término de constitución. Si nosotros entramos ya a una definición de la Constitución, podemos advertir, en principio, qué es lo que se habla de características fundamentales del concepto de Constitución. Lo primero es que nos va a denotar la idea o la imagen de un ordenamiento político. La doctrina se decanta mucho a señalar de que es un ordenamiento político liberal. Quisiera adelantar, porque eso lo vamos a ver después, pero ¿por qué es que la doctrina se decanta diciéndole que es un ordenamiento político liberal? Porque los movimientos constitucionalistas, y lo que ustedes van a advertir en el texto que nosotros tenemos en Guatemala también, advierte esa división entre la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, que es muy interesante en el texto constitucional nuestro, porque es todo el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y en la parte orgánica vemos no solo el desarrollo de la división de poderes que encontramos en todos los conceptos políticos clásicos del legislativo, ejecutivo y judicial, sino también en los órganos de control. Habíamos hablado en las primeras clases de que ustedes van a estar este año como testigos desde la academia, pero también como ciudadanos, de todos estos procesos para los cambios en las instituciones que el constituyente ha señalado como órganos de control. Y los tenemos también en nuestro texto dentro del apartado orgánico de la Constitución. Es que es lo primero que nosotros advertimos dentro de los conceptos doctrinarios de la definición de Constitución. En principio, esto es un ordenamiento político de tipo liberal. Denota también que es un cierto conjunto de normas jurídicas, no en algún sentido fundamentales, sino en definición normas fundamentales. Hans Kelsen, cuando él habla sobre sus teorías de la teoría pura del derecho, y también vamos a platicarlo más adelante, porque Kelsen nunca desarrolló una pirámide legal o una pirámide normativa. Eso lo hizo un alumno de él después, estudiando los conceptos que Kelsen propugnó. En realidad, Kelsen lo que nos dice es, nosotros tenemos una norma fundante, esa es la norma superior. Así que no solo tenemos un ordenamiento de tipo liberal que nos va a poner de un lado el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y del otro, la estructuración del Estado y de los entes que convergen en el Estado, sino que además estas normas tienen esa naturaleza, que son normas superiores, son normas fundantes, que, y regresamos al caso particular de Guatemala, son normas que están contenidas en un documento de carácter normativo. Vamos a alejar de acá lo que les acabo de mencionar de Israel, ¿verdad? Que ellos todavía no lo han desarrollado, o en el caso de Inglaterra, que no lo tienen reconocido, al menos en un texto como documento. Y que además no solo es un texto normativo, sino que es un texto normativo que tiene ciertas características particulares. Y esto comprendido, de hecho, dentro del concepto de la supremacía, y desarrollando el concepto de la supremacía del texto constitucional como una norma fundante o fundamental en la estructura jurídica, también por las características particulares que tiene, primero para su creación y segundo para su modificación. No es lo mismo cómo nosotros estructuramos un texto constitucional desde los movimientos políticos, económicos, sociales, que le dan origen y que le dan sustento y base,
sino además todo el andamiaje que hace el constituyente para definir los mecanismos a través de los cuales la norma constitucional puede ser modificada o reformada. Así que esto también lo vamos a ir viendo, pero son básicamente los elementos que en doctrina ustedes van a tener para definir un concepto de lo que es una constitución. Van a ver poco, de hecho, para los que les gusta el constitucionalismo social, que no dudo que lo vaya a ver por acá, que las corrientes político-jurídicas, no me gusta usar el término jurídico en realidad, pero más que todas las corrientes políticas de los movimientos socialistas, no abonaron o ahondaron mucho en el desarrollo de la teoría de derecho constitucional. Para ellos, básicamente, lo que se puede advertir en el tema jurídico es una lucha de clases, una supraestructura económica con una estructura de base que está dominada por esa supraestructura económica, y para ellos los fenómenos políticos y sociales están marcados básicamente por intereses económicos. Para ellos las normas son básicamente una expresión de clase, y esa es la línea que tienen en cuanto al diseño de las leyes. No vamos a advertir un desarrollo muy profundo y particularmente en el tema del derecho constitucional. Y en ese sentido, pues hay algunos doctrinarios que cuando... sí. Perdone, lo de la supraestructura dijo que se diferenciaba con qué, ¿era el modelo de qué y con qué modelo se diferenciaba? No. Vamos a regresar. En la definición doctrinaria del término de constitución, que ahora yo les voy a explicar lo que plantearon Carlos Marx, Hans Kelsen, Eduardo Couture y Rudolf Schmidt. Y yo les decía que dentro de las corrientes del constitucionalismo social, que son las que devienen de los movimientos del socialismo, no vamos a tener un desarrollo específico desde la perspectiva jurídica. Porque para los ideólogos del socialismo, lo que existe en una sociedad son básicamente luchas de clases entre una base y la supraestructura económica. Para ellos las normas, y por lo tanto los textos constitucionales, aun cuando son normas fundantes, lo que son es una expresión de las luchas o de la lucha de esas clases. Entonces, para ellos, el desarrollo de las normas es básicamente una expresión de los procesos económicos. No vamos a tener un desarrollo profuso en la doctrina, en las doctrinas de derecho, específicamente de los movimientos socialistas. Eso fue lo que expliqué. No sé si está satisfecha tu duda. No sé si ahí fue donde mencionó lo de la supraestructura económica. Así es. Ok, sí, ya me quedó claro. Y es que así Sí. fue como nos enseñaron esa supraestructura en el primer semestre. Ah, qué interesante. En teoría del Estado. No, en Introducción al Derecho 1. Miren, yo amo profundamente la Academia de San Carlos. Soy sancarlista a mucho orgullo. Yo creo que aparte de la deficiencia que podemos tener, y se los digo ya afuera, en el ejercicio profesional, pero también en la práctica académica y docente, es que de pronto nos encasillamos a leer sobre un mismo tema o sobre una misma línea de pensamiento. Yo puedo no comulgar con una idea, pero nunca voy a entender si comulgo o no con ella si no la leo y si no la desarrollo. Hasta que la lea, la entienda, la contraponga y la contraste con las ideas con las que yo me siento más identificada o más cómoda, en realidad no la puedo debatir. ¿Por qué hago relación a eso? Porque de pronto el programa está como muy dirigido a ver solo ciertas líneas doctrinales. Y yo les he dicho siempre, algo que los tiene que definir, y no solo como abogados, sino que los tiene que definir como sujetos pensantes en una sociedad
tan particular como la que nos está tocando que vivir a nosotros, con tanto desarrollo tecnológico. Ya no me limitaré a decirles la sociedad guatemalteca, porque para los que se manejan en redes y en todo esto, la sociedad ahora es global. Lean, cuestionen y critiquen, porque no necesariamente porque les dan un texto y les dicen, mire, esta es la verdad o esta es la panacea del desarrollo científico, lo va a hacer. Siempre traten de cuestionar. A mí me llama la atención que en efecto les han dado en el primer año, y no dudo que tal vez en teoría el Estado tenga un desarrollo más profundo sobre instituciones de movimientos políticos socialistas. Pero yo los invito a que lean un poquito más sobre otras corrientes. Si tienen alguna duda sobre textos que les pueda sugerir, me escriben y yo les puedo mandar algunos títulos para que ustedes los puedan ir contrastando. Les va a servir para más adelante, así que yo creo que sería interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con estos doctrinarios? Ojo que dentro de lo complejo que es este programa, ahorita estamos solo con la definición del término de constitución. Para los socialistas, porque parten de las ideas de Carlos Marx, de Engels, los desarrollos que hace después Lenin, para ellos una constitución es básicamente una idea de organización. Para Carlos Marx, la constitución es la organización del Estado como un modelo de existencia y como las actividades de las cualidades sociales de los hombres y su desarrollo dentro de una sociedad. Obviamente, si nosotros nos profundizamos al estudio del movimiento socialista y las bases ideológicas, les repito, no van a encontrar un desarrollo profuso sobre la idea del constitucionalismo. Para ellos es básicamente eso, un instrumento para generar una organización del Estado. Si vemos a Hans Kelsen, pues obviamente tenemos en él a un erudito del derecho, a un desarrollador de la teoría del positivismo. Para él, la Constitución es la norma fundante y el principio de la supralegalidad en él encuentra el pináculo, porque él es el padre de estas ideas, ¿verdad? Y lo que señala es básicamente eso, que la Constitución es la norma, no solo que está hasta arriba en el pináculo del sistema normativo, sino que además de ella, de su contenido, se derivan todas las demás normas y del contenido jurídico de ella también se deriva la esencia misma del Estado. Además, plantea él, es tan fundante que también define quiénes son los organismos encargados de legislar toda esa cascada de sustancia normativa que hay en un Estado y la forma en la que ella misma puede ser modificada. Yo les diría que Hans Kelsen en sus etapas de desarrollo doctrinario, porque hay quienes hablan de un Hans Kelsen antes de su libro La teoría pura del derecho y el desarrollo que hace él posteriormente en todo su ejercicio doctrinario. Pero tomando esas dos etapas del desarrollo del pensamiento de Hans Kelsen, es básicamente ese, él es el padre de la teoría de la norma fundante. Luego, Couture, que no cambia mucho en lo que señala Kelsen, él lo que nos dice es, bueno, la Constitución es un cuerpo de normas jurídicas fundamentales del Estado, que son relativas a la institución, organización, competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, de los deberes, derechos y garantías de los individuos y del aseguramiento del orden jurídico que se establece en ellas. Básicamente, lo que hemos estado estudiando sobre la Constitución, que es ese conjunto de normas, de principios, que los ciudadanos, a través de la delegación que hacen en los constituyentes que desarrollan el texto, pues desarrollan en las normas jurídicas. Luego, para Rudolf Schmidt, es en la misma línea una ordenación jurídica del Estado. Para él es esa dinámica vital en la que se desarrolla el Estado. Es todo ese proceso de organización del Estado a través del desarrollo de una norma superior o de una norma fundante. Lo interesante de Rudolf Schmidt es que él lo que señala es, miren,
acá hay un proceso en donde nosotros tenemos una reimplantación de las realidades de un Estado. Y desde mi perspectiva es porque lo va hablando mucho en el desarrollo que tienen las sociedades, en esa construcción y deconstrucción de sus textos constitucionales. Porque dice, bueno, cada uno de esos procesos que va teniendo cada nación es esa readaptación o reestructuración de su propia estructura en este texto constitucional. El otro día que tuvimos la clase donde vimos todo el proceso constitucional guatemalteco, ustedes ven esa evolución que fuimos teniendo y cómo en efecto vemos la Constitución de 1945, la de 1954, la de 1965, para quedarnos hasta la última de 1985. Y como en efecto no es que nosotros hayamos visto en ese proceso constitucional guatemalteco un cambio radical en la estructura. Lo que fuimos viendo fue una adaptación de los textos como consecuencia del acomodo en los procesos políticos, económicos y sociales. Esto es básicamente lo que nos dice Rudolf Smith. Ahí lo que hay es una ordenación jurídica del Estado, pero desarrolla esta idea, ¿verdad? Como un proceso de esa integración, porque lo que vemos es ese movimiento que tienen las sociedades en el desarrollo de sus textos. ¿Quién puede leer, y para que se vayan relajando un poquito de su primera clase, lo que tienen ahorita en pantalla sobre la Constitución en sentido material y la Constitución en sentido formal? En sentido material, por Constitución entendemos el conjunto de reglas fundamentales relativas a la organización y actividad del Estado. Lo que se toma en consideración aquí es el contenido, la materia misma de la Constitución. De acuerdo con esta definición, serían reglas constitucionales, por ejemplo, las que determinan la forma que ha de revestir el Estado, el sistema de gobierno que lo girará, los órganos del poder público que los regirá, los órganos del poder público, su conformación y funciones principales y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. ¿Alguien que lea el sentido formal? En sentido formal, puede entenderse por Constitución el documento que reglamenta el funcionamiento de las instituciones políticas, cuya elaboración o modificación no puede hacerse sino mediante el cumplimiento de ciertas formalidades especiales y a través de un procedimiento diferente al establecido por las demás reglas del derecho. Lo que interesa aquí es la forma y no el contenido de la regla jurídica. Ok, ¿quién me desarrolla, no me lee, qué es lo que entiende por sentido material y qué es lo que entiende por sentido formal? Yo les digo, a ver, esta es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Esto es formal o es material? Material. No, leamos bien, mira. Por sentido material entendemos el conjunto de reglas fundamentales, pero son las reglas. Mírate al sentido formal, es el documento, es la forma. Cuando advertimos el sentido formal de la Constitución, es cómo se le da forma a lo que tiene la materia. La materia es el conjunto de reglas. Y ese conjunto de reglas les vamos a dar una forma. Y esa forma es este texto constitucional, que en caso del texto constitucional guatemalteco, tiene una división bien interesante, que es la parte dogmática, donde se desarrollan los derechos humanos y derechos fundamentales, y tienen una parte en donde se desarrolla la estructura del Estado. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro eso? La Constitución en sentido material es el conjunto de reglas fundamentales que son relativas a la organización y actividad del Estado, y en sentido formal es el documento que va a plasmar
ese funcionamiento de las instituciones políticas y que su elaboración, es decir, la Constitución desde el punto de vista formal, nosotros sabemos cómo se diseña. A ver, ¿quién me dice quién diseña o quién elabora un texto constitucional según los principios constitucionales de Guatemala? La Asamblea Nacional Constituyente. Como poder derivado a otro más. ¿El organismo judicial? No. Va, que no vi quién es porque si no te bajo puntos. La Corte de Constitucionalidad. Vamos a avanzar para entender qué es el poder originario y cuál es el poder derivado como poderes que pueden generar un texto constitucional. Así lo vamos entendiendo mejor. Pero sí nos queda claro cuál es el sentido material y el sentido formal de la Constitución. El sentido material es la materia, es ese conjunto de reglas fundamentales que son relativas a la organización de un Estado y en casos particulares como el nuestro, que definen también un catálogo de derechos fundamentales, de derechos humanos que reconoce el Estado de Guatemala. Y desde el punto de vista formal, entendemos al documento o que reglamenta el funcionamiento de estas instituciones. Lo tenemos claro, ¿verdad? Podríamos decir que en sentido formal es la forma en que se aplican esas reglas al caso específico de nosotros como nación, a Guatemala, digamos. No entiendo mucho este desarrollo tuyo. En realidad no. Es básicamente la diferencia que tienes entre el contenido del cuerpo y el cuerpo mismo, ¿sí? No sé si con eso te queda más claro. Pues yo lo decía porque como acá dice a través de un procedimiento, entonces pensaba que era, digamos, darle dinamismo del texto. a las letras, digamos, a la materia de las reglas, el conjunto de reglas, para que finalmente pudieran aplicarse. Sí, pero es que en tu planteamiento yo entiendo un poquito más que te está haciendo la interpretación del texto. Aquí estamos hablando de la elaboración del texto constitucional. Entonces sí me perdí un poquito con tu planteamiento. Muy bien. Si me lo puedes volver a hacer para entenderlo mejor. Pues es como lo que hemos aprendido en teoría del proceso, por ejemplo, que teoría del proceso habla acerca de cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo para poder aplicar la parte sustantiva, la sustancia de las reglas, de las leyes, que son las reglas específicas. Entonces, pensaba que eso era, asociándolo, que eso era en analogía al sentido formal. Que es ¿Podría ser? Podría ser, sí, porque estamos hablando también de la forma del texto, ¿verdad? Y cómo se diseña esa forma. Sí, yo creo que ahora te entendí mejor. Sí, puede ser que sí. Ahora, desarrollando dentro de la... Perdón, Jamie. Tengo una pregunta, licenciado, una duda. Sí. Mi duda es si la Constitución en sentido material sería la parte dogmática y orgánica, que serían los artículos que están ahí. ¿Esa sería la parte en sentido material, licenciada, o no? No, Jamie, si miras tú la definición, que de hecho la dejé ahorita por tu pregunta, en sentido material, ¿qué es lo que vamos a entender? El conjunto de reglas fundamentales relativas a la organización. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar en consideración cuando definimos el sentido material de la Constitución? Para esta definición. Las reglas constitucionales, por ejemplo, las que te dice la forma que ha de tener el Estado, el sistema de gobierno, cuáles son los órganos del poder público, cómo se conforman, cuáles son sus funciones, es decir, el contenido de las reglas. Veámoslo, a ver, para irlo aterrizando. ¿Cuál es la parte material, cuál es el sentido material de la Constitución Política de la República de Guatemala? Bueno, que acá nos organizamos
a través de la división de poderes. Hay un organismo legislativo, hay un organismo ejecutivo y hay un organismo judicial. Pues si te das cuenta, dice, bueno, entonces vamos a determinar qué forma tiene el Estado. Bueno, el Estado de Guatemala es democrático, republicano, representativo. Esa es la forma de gobierno. ¿Cuáles son los órganos del poder público? Bueno, ya dividimos en los 3 órganos del Estado, pero es que además tenemos también órganos de fiscalización. Tenemos al Ministerio Público, a la Contraloría General de Cuentas, tenemos también el régimen administrativo del Estado con el reconocimiento de la autonomía municipal. Hay una serie de disposiciones dentro de la parte orgánica del texto constitucional que constituyen ese sentido, es la materia misma que desarrolla la Constitución. Y si la vemos desde el punto de vista formal, por eso es que les hago siempre así, es la forma, porque es el texto, es como tú plasmas esa materia que te definió la división de los poderes, la estructura de los poderes, y toda esa forma de gobierno se ve plasmada a través del sentido formal del texto. ¿Sí lo entendimos ahí? Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, Jenny. A ti. Vamos a ver. ¿Qué es lo que entendemos por el poder constituyente? ¿Alguien tiene una idea de qué es el poder constituyente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del poder constituyente? Disculpe, licenciada, al poder que tiene para crear una constitución política. ¿Puede Perfecto, ser? Gilberto. Ahora dime tú, ¿quién tiene el poder para crear una constitución? Y ojo, no lo pongamos en el plano formal, ¿verdad? Del texto. ¿Quién tiene el poder para hacer un cambio en una estructura de un Estado en cuanto a su sistema y a todo este ejercicio? El poder legislativo. El pueblo, licenciada. Me interesan las dos respuestas. La de Hilberto es interesante porque es una respuesta bien jurídica y práctica, y la de Emerson es más sociológica, ¿verdad? Donde que se va a la génesis. En realidad, en la teoría constitucional se reconoce el poder constituyente y los poderes constituidos de todos estos movimientos políticos en Francia. Ellos se debaten mucho a partir de 1787, cuando vemos el surgimiento de la Constitución de los Estados Unidos de América, y luego todo el proceso de la Revolución Francesa para el establecimiento de los derechos del hombre y el ciudadano, y luego su constitución. Ellos meditan mucho sobre el poder constituyente, y es en efecto el poder que tiene el pueblo. Para ellos el poder de la nación, que estaba representado en el poder de la ciudadanía. Recuerden ustedes, ellos decían, miren, aquí está pasando cosas particulares porque tenemos reconocimientos parciales o reconocimientos solo en texto. Tenemos al rey, al clero y supuestamente a la burguesía como el tercer estado, pero en realidad no nos representa. Entonces, ¿cómo logramos definir quiénes de verdad ostentan ese poder para poder incidir y generar un texto constitucional, y quiénes en el ejercicio de esa ciudadanía podemos en efecto hacer un movimiento para poder generar ese texto constitucional? Entonces, ¿cómo nos lo divide la teoría constitucional? Nos lo divide en el poder constituyente originario y en los poderes constituyentes derivados. ¿Quién puede leer lo que está ahorita en la pantalla, por favor? Miren que solo estoy poniendo a leer porque necesito que estén despiertos. Se lo leo, Lick. Por favor. Bueno, conforme esta idea originaria de doctrina política de la Revolución Francesa, el poder constituyente originario radica en la voluntad popular, la voluntad del pueblo, que es el permítame.
que es el depositario de la soberanía y expresa su voluntad política por el ejercicio del derecho soberano, al darse una constitución que define las características del Estado, su régimen político y derechos fundamentales que éste debe proteger y garantizar en su ejercicio. En el caso de Guatemala, la existencia de ese poder del pueblo para darse su constitución está reconocido en los primeros términos del artículo 141 constitucional al decir que la soberanía radica en el pueblo. Muchas gracias, Mariano. Mire lo que dice. ¿Sí? Gracias. Sí fue Mariano, ¿verdad? Ok. Miren lo que dice el artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega. Por favor, marquen esa parte, artículo 141 de la Constitución, para lo que vamos a desarrollar ahorita sobre el poder constituyente originario y los poderes constituyentes derivados. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Lo demás, dentro de los principios, pues la subordinación entre los mismos es prohibida. No hay una subordinación, no debe haber una subordinación entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pero ¿qué es lo interesante acá? Estamos hablando, Guatemala es un estado democrático y un estado representativo. ¿Por qué representativo? Porque yo, que formo parte del pueblo, ustedes no han visto que digan, bueno, nos juntamos todo el pueblo y vamos a hacer nuestra constitución. Lo que nosotros hacemos es en el ejercicio de esa soberanía y también en el ejercicio de nuestra ciudadanía, es delegar esa soberanía como poder originario. Entonces, que no se nos olvide eso. ¿Quiénes son los depositarios del poder constituyente originario? Somos los ciudadanos. ¿Y qué hacemos? Delegamos ese poder en los que pueden, ya al reunirse, elaborar un texto constitucional. Entonces, estos que se reúnen ante esta delegación nuestra se llaman poderes constituyentes derivados. ¿Por qué derivados? Por ejemplo, ¿qué hicimos en el año 1985 cuando se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente? Votamos en un proceso eleccionario para elegir en quiénes íbamos a depositar esa soberanía para que ellos se reunieran e hicieran el texto constitucional. Esa es la forma en la que en una democracia yo delego ese derecho de ejercicio de soberanía. Pero, por ejemplo, sino en adicional a, y en ese mismo ejercicio ciudadano, cada 4 años nosotros ejercemos el voto y elegimos a diputados al Congreso de la República. Y en el diseño constitucional, por eso les decía, me pareció interesante la postura de Dilberto cuando decía es el legislativo y Emerson decía es el pueblo, porque los dos están inmersos en este concepto. El pueblo, que es el soberano, es el que ejercita este poder constituyente originario. Insisto, el pueblo no se puede reunir en masa y hacer ellos un texto constitucional. Entonces, a través de un proceso democrático, ejerce su derecho al voto y a través de él, en la teoría de la representación, en el ejercicio de esa representación, perdón, se lo delega a los legisladores constituyentes para que ellos generen como poder derivado un texto constitucional. Es exactamente lo mismo lo que hacemos con los diputados al Congreso de la República. Porque en el diseño de la Constitución guatemalteca, ciertos artículos pueden ser reformados por el Pleno del Congreso de la República, con ciertas variantes, ¿verdad? Porque si el Congreso lo hace, que vamos a estudiar qué artículos son los que pueden tener esta modificación, tenemos que tener un número determinado de votos en el Pleno del Congreso, y esta reforma que se genera en el Pleno del Congreso tiene que ser después nuevamente consultada al poder originario. Usted primero me eligió a mí, pero como no me eligió para modificar la Constitución, usted me eligió a mí básicamente para generar norma con carácter ordinario. En este momento que yo voy a entrar a hacer una modificación del texto constitucional, lo hago con todos los requisitos que señala la ley,
Pero además, lo que yo vaya a modificar solo va a tener vigencia si luego de que el pueblo, como poder constituyente originario, diga que está de acuerdo. Esto fue lo que pasó en la reforma fallida. Se trabajó, se estudió el proceso de reforma y simple y sencillamente pues esto no cuajó. Entonces es interesante. Quiero tener claridad si todos están en sintonía con esto, si todos tenemos claro qué es el poder constituyente y con esto qué es el poder constituyente originario y qué es el poder constituyente derivado. ¿Hay alguna duda con estos términos? Ok. El silencio otorga. Licenciada, yo no tengo una duda, pero no sé si puedo hablar acerca de la tarea, del trabajo que nos va a dejar, o al A final ver. de la clase. Licenciada, mi petición es que trate de no dejarnos un trabajo que nos vaya a consumir mucho tiempo, porque ya ve que el contenido es más grande en este segundo parcial, no solo para su curso, sino para todos los demás. Ajá. Y pues en ese sentido yo quería sugerirle alguna forma. Pues yo proponía que... pues, Representante de la clase en apología para todos, dime. No soy representante, pero como los demás tampoco están opinando, entonces quería sugerirle si podía dejar, por ejemplo, cuestionarios y si podía, a mí se me ocurría una combinación de dos actividades, cuestionarios y puntos por participar en clase, porque... Me encanta que todos pidan que sea en grupo. Miren, es bien complicado, es bien complicado por el proceso que tenemos en línea, ¿verdad? De hecho, es un reto ponerles un trabajo por la revisión y porque no tenemos esta interacción. Yo creo que trabajos en grupo sería muy difícil también por la virtualidad en la que estamos trabajando. Entiendo también de que no tienen todo el día concentrado para sus estudios. Yo les pediría un esfuercito que pudieran dedicarse un poquitito más. No te preocupes, no voy a poner algo demasiado grande. Y es más, no quiero ponerles un trabajo en donde ustedes tengan que hacer un desarrollo doctrinario ni que leer mucho. Yo les digo, en realidad, trabajos en grupo es muy complejo. Va a tener que ser un trabajo individual. Ponerles preguntas, no, porque entonces me estás poniendo a trabajar a mí para desarrollarles un cuestionario. No se preocupen, va a ser algo sencillo. Hay algo que yo aprendí y se lo agradezco profundamente a un tremendo maestro, el docente para mí es un maestro, el licenciado Reyes del doctorado en la Facultad de Derecho, que no nos enseñan lamentablemente en ninguno de los estamentos de la formación académica que tenemos, que es la capacidad de síntesis, que es la capacidad de abstracción, que es agarrar un texto, leerlo y sacar de él lo más importante en la menor cantidad de ideas posibles. Entonces, eso es lo que quisiera, que ustedes puedan leer un poco más, pero que tengan esa capacidad para sintetizar y abstraer las ideas más importantes. Yo les voy a pasar este temario la próxima semana para que ustedes tengan un espacio de tiempo, no se preocupen, no va a ser de la noche a la mañana, es para que ustedes lo puedan ir desarrollando. Leo las observaciones y los comentarios que me dan todos, yo de verdad en grupo no podría hacer, Emerson, ¿verdad? Y voy a tratar de que sea lo menos extenso, porque sí, tú tienes mucha razón en eso, estamos con contenidos bastante más largos, ¿verdad? Si no hay más observación. Y digamos, esos párrafos, ese contenido que nos va a dar para hacer esa abstracción, va a ser del mismo contenido del examen. No, seguramente vas a tener que investigar algo. Sí. Muy bien. Mira, te voy a poner un ejemplo, lástima porque no estamos en clase. Yo creo que si no, tendría que llevar una maleta. Las 30 y algo, no sé si alguien tiene ahí el documento, 30, 40 páginas, tal vez o menos. Son el resumen de esto. Y otro textito por ahí donde son cositas mínimas. O sea, si yo te digo que me saques un trabajo con esto, va a ser muy complicado, ¿verdad? Me estás diciendo, mire, de todo lo que usted tiene acá,
usted me dio ahorita 40 hojas, entonces póngame a hacer algo de las 40. No, vas a tener que leer, aunque sea un capítulo, de algo de lo que yo les pida para desarrollarlo. 47, ¿te imaginas? 47 hojas son las que les envío. Y tratando de sacar lo más resumido, porque obviamente si los pongo a leer a Vladimiro Naranjo Mesa, lo que van a leer es un desarrollo del sistema constitucional en Colombia, no dista mucho del nuestro. Si leemos al doctor Villegas Lagra, que para mí es uno de los más recomendables para esta clase de Derecho Constitucional, vamos a tener algo un poquito más elevado. El doctor da clases en la maestría de Derecho Constitucional, da clases en el doctorado, fue uno de mis catedráticos y de verdad es muy bueno el desarrollo que él hace. El mejor es el de Pereira Orozco y Richter, porque está más al nivel de pregrado como están ustedes. Y yo te pediría, no te preocupes más de la cuenta. Se los voy a insistir también junto con mi necedad de que lean. Estoy acá para ser una facilitadora docente, así que si tú tienes algún problema con lo que te vaya a tocar, lo conversamos y no te preocupes de más. Va a ser parte incluso de la nota del segundo parcial. Ustedes van a tener un examen parcial, pero por el volumen del contenido vamos a manejar también un trabajo. Eso es todo. Muy bien. Así que no se preocupen. Bueno, entonces, quiero saber si les quedó claro entonces qué es el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado o poderes constituyentes derivados. ¿Estamos claros con que el poder constituyente originario es el poder que tiene el ciudadano, el pueblo, en el ejercicio de la soberanía, y que los poderes constituyentes derivados son los que de hecho el mismo pueblo reconoce a través de esa delegación y en la reunión que se tiene por parte de los legisladores constituyentes que definen cuáles son los mecanismos para reformar el texto constitucional? ¿Estamos claros con eso? ¿Hay alguna duda? ¿Cuáles son las características que tiene este poder constituyente? En principio, y ahí nos estamos refiriendo al originario, pues es originario. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento en un texto anterior. Nosotros vimos, y voy a recalcar en la clase en la que expuse todo el tema del movimiento constitucionalista guatemalteco, y si ustedes se dan cuenta, no es que se haga en la base de algo anterior. Tenemos movimientos sociales, políticos, económicos, que nos dan como que una base, pero cuando hay un desarrollo de un texto constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente, iniciamos y partimos en el diseño de todo un texto constitucional. Por lo tanto, no es que haya un texto anterior que solo vaya a hacer una modificación. Lo que estamos hablando acá en el Poder Constituyente originario es que tenemos un inicio en el desarrollo de un texto. ¿Qué se plantea también por parte de la doctrina en cuanto al poder originario? ¿Cómo lo tenemos nosotros diseñado en la Constitución Política de la República? Que podemos tener el diseño de la norma constitucional a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en el capítulo 1, título 2, ahí dice título, que regula los llamados derechos humanos de primera generación o garantías individuales, que estos únicamente pueden ser modificados a través de la Asamblea Nacional Constituyente y el consabido procedimiento para hacer una convocatoria para elección de miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, y los artículos que pueden ser modificados por parte del Congreso de la República. Otra característica del poder originario, del poder constituyente, es independiente. Por definición y por la materia a la que le es atingente, no está supeditada a ningún poder del Estado. Es permanente, lo cual es distinto al poder constituyente derivado, porque la Asamblea Nacional Constituyente no es permanente. Esta se elige y se constituye para la creación de la norma constitucional. El Congreso de la República, si va a hacer una reforma, no es algo que hace de manera permanente, es solo para el proceso de esa reforma. En tanto que el poder constituyente originario
por ser el pueblo quien lo ostenta como depositario de la soberanía, es permanente, es la voluntad del pueblo. Por lo tanto, la existencia misma del pueblo es la que le da ese sustento. ¿Y por qué decimos que es inalienable? Porque ese poder constituyente que tenemos los ciudadanos, que tiene el pueblo, no es algo que nos puedan quitar, no es algo de lo cual puedan enajenar al ciudadano. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Sí les voy a mandar las diapositivas, insisto, de 3 libros tienen 47 páginas y de las 47 páginas van a tener el resumen de las diapositivas. No se preocupen. La legitimidad del poder constituyente, obviamente la tenemos. Si nosotros, como sociedad organizada, decidimos, por los procedimientos que tenga cada uno de los estados, elegir a un cuerpo de legisladores, que en este caso son legisladores constituyentes, que se integran a través de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que nosotros esperamos es que este conglomerado de individuos a los cuales nosotros les depositamos confianza y les damos esa representación para que ejerciten la soberanía que nosotros tenemos en el diseño de un cuerpo constitucional, obviamente lo que nosotros esperamos es que lo que ellos vayan a producir, es el resultado que vaya a salir de esa asamblea, tenga una correspondencia a los valores que tiene esa sociedad, a los principios que tiene esa sociedad y a lo que el movimiento político, económico o social que haya originado esa Asamblea Nacional Constituyente o ese movimiento específico vayan a producir. A ver, me explico. Si nosotros vimos a inicios del siglo pasado un movimiento social, económico y político en Europa, bueno, y en Asia, particularmente en Rusia, con los movimientos socialistas, y lo que veíamos era un descontento de la clase trabajadora por las condiciones en las cuales se encontraban, o por ejemplo, vimos el movimiento del pueblo francés porque se encontraban desprotegidos y se sentían avasallados por la propia monarquía, que era la que estaba decidiendo el futuro del pueblo en ese momento. ¿Qué es lo que esperaba ese grupo, ya sea de ciudadanos de Francia en 1789, o el grupo de ciudadanos de Alemania en 1917, o el grupo de rusos en el 1917-18, por ejemplo? ¿Qué era lo que ellos esperaban? Que la producción que se diera por parte de estos depositarios de su soberanía fuera correspondiente a las necesidades que ese pueblo tenía. A eso se refiere la doctrina cuando desarrolla el tema de la legitimidad de ese poder constituyente. De que la respuesta que yo vaya a obtener de quienes van a hacer el diseño de ese texto constitucional tenga esa correspondencia con el movimiento que le dio origen. ¿Sí entendemos esa parte? Bueno, es bien importante, son términos básicamente que vamos a ver en el desarrollo doctrinario. Para mí lo más importante es que nosotros podamos ver el desarrollo de la norma constitucional, pero en la medida en la que ustedes vayan teniendo más familiaridad con las definiciones que tenemos en la doctrina y los desarrollos que tenemos en la doctrina, van a ver que va a ser mucho más fácil entender cada una de las instituciones y de las figuras que vamos a ir encontrando en la Constitución política. Hay varias teorías sobre el poder constituyente. Yo en el texto les puse las más usuales que se han desarrollado dentro de las dos corrientes del constitucionalismo, el constitucionalismo liberal y clásico y el constitucionalismo social, que son las de Manuel Sieyès, uno de los doctrinarios del movimiento francés, de Maurice Joriot, de Hans Kelsen, la decisionista de Carl Schmitt, que me va a parecer muy interesante cuando la desarrollamos, y las teorías socialistas de Marx, Lenin y Lassalle.
Yo voy a dejar la clase hoy hasta acá. De hecho, había pensado terminarla a las 8, pero siempre se nos va por un tema personal. Así que vamos a dejarla hoy hasta las teorías sobre el poder constituyente para iniciarlas el próximo lunes. Hubo quienes me consultaron sobre las notas. Hasta hoy en la tarde pudimos terminar de ver los enlaces de las evaluaciones. Así que yo considero que en el fin de semana termino de hacer las calificaciones y ustedes van a poder ir viendo las notas, porque tengo entendido que las reciben cuando yo las termine. Así que espero que ya las tengan para la próxima semana. Vamos a dejar la clase hasta acá. Ya tienen el texto para que ustedes puedan ir revisando esta unidad y yo les mando la presentación. Así que muchas gracias a los que estuvieron en la clase y los veo la próxima semana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.